La palabra de hoy sigue siendo letra roja. Terminamos hoy el capítulo 5 y ha sido bien edificante. Como hemos visto, quizás no esperábamos que Jesús en estas letras rojas se pusiera a subirnos la barra a aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús, que somos sus discípulos. Aquí hay dos grupos, la audiencia y los discípulos de Jesús. ¿Estaban todos escuchando, siguiendo, aún comiendo con Jesús? Sí, pero no eran lo mismo. Eran dos grupos de manera definida, los de la audiencia y los discípulos de Jesús, los auténticos y reales que han creído en Jesús y donde han decidido obedecer y seguir los mandatos de nuestro Dios. Quiero leer el capítulo 5, el versículo 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora Jesús dice, no solamente, Martín, cuando te den la bofetada, te quedes sin responder, tienes que ser proactivo. ¿Y qué quiere que haga, Señor? Ve y ámalo. ¿Cómo? Si tú dices que eres de letras rojas, si tú dices que eres real, que tú eres un cristiano, un discípulo de Jesucristo, ve y ámalo. Ya hemos visto varias secciones donde Jesús trató la ley. Y hoy es la quinta y última, que Él va a tocar porciones de la ley. Ya hemos visto algunas. Y como Él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine ¿a qué? A cumplirla. ¿Ok? Yo vine a cumplir la ley. Y preguntamos, por fin, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Y Jesús ha puesto a subir la barra a los que están bajo la gracia. Más fuerte incluso que los que estaban bajo la ley. Estar bajo la gracia no significa yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo soy salvo, siempre salvo y estoy bajo la gracia. No, Jesús me está subiendo la barra a los de la gracia, a los reales discípulos de Él. El primer mandato para nosotros hoy, la primera cosa que quiero destacar es ama a tus enemigos. Yo quiero ser honesto, porque para mí esto es muy difícil. Yo hoy he tenido que orar por enemigos míos con nombre y apellido. Gente que de una u otra manera ha sido personal, porque ese es el contexto de Jesús. No es un enemigo nacional, no es una persona o un país que se ha enemistado contra nuestra nación, sino es algo personal, porque para Israel, cuando hablaban de los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, los enemigos del pueblo, pensaban en naciones. Los romanos que ahora mismo nos están oprimiendo son nuestros enemigos. Los samaritanos, diga samaritanos, aquellos que están de aquel lado no son igual que nosotros. Son nuestros enemigos. Se corrompieron, se mezclaron. Judíos que se mezclaron con paganos y salió eso, samaritano. Y por eso hoy son nuestros enemigos nacionales y del pueblo de Israel. Ese es el contexto en que nos estamos encontrando. Pero Jesús, y yo sé que esto por difícil que sea, aún los inconversos, póngame atención, aún los que no están hoy en una iglesia, aún los que no son creyentes, ni siquiera son parte de la audiencia, al contrario, son enemigos de la fe, tienen algo que ellos entienden de un cristiano. ¿Y sabe cuál es esa característica? Que la virtud más distintiva de un creyente es que el cristiano debe amar
a sus enemigos. Ellos lo saben. Ellos saben que lo que están esperando de nosotros es que cuando venga una oposición, cuando venga una persona que se levante contra ti, yo como creyente debo amarlo. Padre Celestial, qué difícil que el mundo me mira así. ¿Pero por qué me mide así? Porque esas son las expectativas de un hijo de Dios. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo estamos en esa área? Del 1 al 10, ¿cuánto está usted amando a los que no son sus aliados o amigos? No, yo lo amo un 5, porque yo no lo odio, pero no lo saludo. ¿Cuánto estamos? Porque el mundo que te está observando como hijo de Dios, mucho más Dios y la iglesia, está esperando de nosotros algo diferente. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué Jesús toma la ley? Y cuando hablamos de la ley, usted sabe lo que estamos hablando. Porque esa era la mala interpretación que había con los judíos, los fariseos y escribas, que querían matar a Jesús porque él no obedecía a la ley. No, yo nunca vine a quebrantar la ley. ¿Sabe la ley que yo no obedezco? Decía Jesús, la que ustedes inventaron. La ley de ustedes. Pero estaba clara que la ley tenía un decálogo, 10 mandamientos, de los cuales, si usted hace cuenta, hemos visto varios, que usted está supuesto a cumplir, que están dentro de los 10 mandamientos. Y habían un resto de esas 10, habían 603 más, 613 mandamientos. Él nunca se opuso, Jesús, a lo que él enseñaba y a lo que enseñaban estos mandatos, jamás. Él vino a cumplirlos. A lo que él se opuso fue a las adiciones, agregar a esos mandamientos lo que hicieron los fariseos y los escribas. Y cómo lo torcieron, increíble. Y honestamente, hoy la iglesia cristiana todavía sigue torciendo escrituras para aplicarla a todas las personas. Seguimos haciéndolo, tristemente. Pero estos fariseos religiosos estaban torciendo la escritura porque estos versículos que eran muy duros, muy difíciles de cumplir, yo tengo que lucir que yo lo estoy cumpliendo. Yo tengo que hacer algo para arreglar y ajustar un poquito eso a cómo soy yo. Y a eso fue lo que Jesús se opuso. De manera frontal, valiente, y le costó la muerte enfrentarse a eso. El objetivo de Jesús, hermanos y hermanas, no era abolir la ley. Él quería desarrollarla, quería llevar los mandamientos del Antiguo Testamento a la meta, a que pudiéramos cumplirlo y llevarlo a la meta. ¿Y cuál era esa meta, pastor? Se resume en una palabra: el amor. El amor. Esa era la meta de Jesús cuando puso a los discípulos ante tan pesada carga, podemos decir, ante pesado mandato de ir y amar a mis enemigos. ¿Ustedes se recuerdan el encuentro que tuvo Jesús en una ocasión con un joven abogado? No hay cosa que sepa más que un abogado. O sea, yo creo que hay muy buenos cirujanos, hay muy buenos maestros, pero los abogados tienen como una inteligencia especial. Yo no sé si porque el viejo mío era abogado y yo veía cómo él enfrentaba un juicio. Y yo decía, ¿dónde le dio Dios sabiduría? Mi papá no era creyente. A este hombre para defender a una persona de tal manera, con esos argumentos tan elaborados. Yo admiro a los abogados. Pero hubo un joven abogado que vino caminando a Jesús y le dice esta pregunta, una pregunta genuina. Por eso Jesús se la contestó. Señor, tenemos 613 mandamientos. Es grande la lista. ¿Cuál de todos es el más importante? ¿No quisiera usted saberlo? O sea, él vino con esa pregunta genuina. No fue de que para que el Señor tropezara. A veces podemos venir al Señor con dos approaches. Uno, con dudas y tratando de que, mira, yo te voy a demostrar que lo que Jesús hizo o dijo no sirve y que Él está violentando. O la otra, una pregunta genuina del corazón. Todos tenemos preguntas. Y esta pregunta de este abogado fue genuina. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No matarás, no adulterarás.
Honrará a tu padre y a tu madre. No, oiga la respuesta de nuestro Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande de todos los mandamientos. Y para colmo dijo, de estos dos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, ya usted y yo no tenemos que buscarle muchas vueltas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a mi Dios sobre todas las cosas. Y ahí mismo dice, y a tu prójimo, ya me la puso en China. Porque yo soy muy fácil amando a mi Dios, especialmente en privado y en público. Hoy vinimos a adorar a nuestro Dios y amarlo, pero le pasó por al lado la hermana tal o el hermano cual, el cual usted no puede ver ni en pintura, y usted se hizo el loco, como que no pasa nada. ¿Sabe lo que dice el Señor? Si en verdad tú eres de letra roja, esa actitud tuya tiene que buscar un arrepentimiento de Dios y tiene que ir a la cruz de nuevo. Arrepiéntete y vuelve entonces a adorarme como Rey y Señor. ¿Cuántos se paran hoy aquí? Aquí que se separan los de la audiencia con los auténticos discípulos de Jesús. ¿Es difícil? Sí. Qué tremendo que mi Jesús, con esas palabras al abogado, estuvo reafirmando la base de los verdaderos mandamientos. Definitivamente Jesús quiso reforzar esta idea y dice, tú sabes, Martín, que de esos 10 mandamientos, los primeros 5 están enfocados en la relación vertical que tú tienes conmigo, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso tú lo honras, por eso tú honras el día de descanso, por eso tú honras a tu padre y a tu madre, porque hay una relación personal conmigo que te lleva a hacer eso, amarme a mí sobre todas las cosas. Pero los últimos 5 de los 10 tiene que ver con tu amor al prójimo. Eso es horizontal, eso no es vertical, es horizontal. Si el amor vertical no está bien, el horizontal no sirve. ¿Y cuál es el horizontal? No matarás, no codiciarás la mujer ni las cosas de tu prójimo, no harás esto, no perjurarás, no adulterarás, no asesinarás. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hacer esas cosas. Por eso que era sencilla la ley. Se resume en uno. Ama a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted recuerda ese encuentro con el abogado? Fue brutal. Tristemente, nosotros regresamos a ver otra vez más, y se lo voy a comprobar. Y no yo, sino usted mismo lo va a comprobar hoy. Que lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas era editar la palabra de Dios. Editarla. ¿Y qué es editarla? Ellos hacían copy and paste o delete and copy. Delete esta palabra que no me cuadra y ponle esta. O agrégale esto. Y los fariseos y escribas en este pasaje, cuando dice, oigan, vamos a leer el versículo 43 todos juntos. ¿Saben lo que hacían los judíos, fariseos y líderes religiosos? Ellos querían cortar lo que no les gustaba. A nosotros nos encanta hacer eso. Esa parte del versículo a mí no me cuadra, quítala. ¿Y qué hacían? Agregaban la que le hacía más fácil seguir a ellos, como ley de Dios. Entonces, realmente estaban adulterando, la palabra de Dios. Y aquí hay un gran ejemplo de ello. Este es uno de los ejemplos más grandes, que estos sinvergüenzas estaban adulterando la palabra de Dios y lo que Dios había dicho. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ese era el mandato en la ley. ¿Lo estaban cumpliendo los judíos? Bueno, vamos a leer el versículo 43. Porque aquí ellos hicieron 3 cosas con este versículo. Con este, ellos calificaron la ley en primer lugar. ¿Y qué fue que hicieron en esa calificación? Ellos determinaron, los judíos,
el pueblo de Dios, ellos determinaron a los que se le dio la ley. Ellos determinaron quién era y cómo lucía tu prójimo. Ellos lo determinaron. Ellos decían, tú eres igual que yo, tú eres judío como yo, entonces tú eres mi prójimo. ¿Tú eres de dónde? ¿De los romanos? Tú no eres mi prójimo. ¿Tú eres samaritano? Mucho menos. Ellos calificaron, diga calificaron, y pusieron bajo esta ley, ellos determinaron quién era el prójimo. Ah, sí, sí, es lindo, ¿eh? Igual que usted, igual que yo. Estos son mis hermanos. ¿A quiénes? Los que te van bien contigo, los que te hacen coro, los que comen contigo el domingo cuando salen de aquí, los que te invitan, los que van contigo, pero el que no, ese no es mi prójimo. Ese no está dentro de mi categoría de prójimo. Eso hicieron los judíos. Y Jesús no le agradó eso. Porque Jesús vino a amar a todo el mundo. No dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al judío, al mundo. Ellos calificaron, clasificaron quién es tu prójimo y quién no. Y si usted recuerda el encuentro del abogado, se le dijo, y amarás al Señor tu Dios, es el más grande, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no pudo quedarse callado. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Se lo voy a dejar para ahorita, quién era su prójimo. Pero el Señor le contestó quién era su prójimo. Y no era dentro de la clasificación que él consideraba cuál era mi prójimo. Que son los que son como yo, los que piensan como yo, los que les gusta lo que a mí me gusta, los que van pana full conmigo, esos son mis prójimos. El resto, hoy no. Esos no. Esos no califican. Segundo, ellos no solamente calificaron quién era el prójimo, ellos hicieron omisión. Una pregunta, ¿qué omitieron ellos de la ley? Ok, vamos a leerlo de nuevo. Yo te voy a leer lo que él dijo aquí. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Qué omitieron ellos ahí? Que aquí en el mandamiento estaba, pero ahí no lo dijo Jesús, sino amarás a tu prójimo. Eso no estaba cuando Jesús lo dijo. Lo omitieron los bandidos, porque será dura para ellos de cumplir. Amar a un samaritano como a mí mismo o como los judíos, jamás. Eso hizo que un buen judío llamado Jonás saliera de Garitao para ir a Tarsis cuando Dios lo estaba llamando a Nínive. ¿Por qué? Yo no voy a ir a predicarle a los que no son mi prójimo, a los que son los enemigos de Israel, a los que son mis enemigos. No voy. Increíble cómo tan fácil omitieron algo. Y póngame atención, cuando usted omite cosas de la palabra de Dios, usted la está aguando, usted la está dañando, usted la está adulterando. Y no solamente cuando lo hace con la palabra, cuando usted hace eso, Pablo dio, el ángel en Apocalipsis dijo, si nosotros agregamos o omitimos, sacamos, quitamos de la palabra de Dios pura y sin mácula que Dios nos dejó, somos ¿qué? Anatemas. Somos malditos por Dios. Y esta gente omitió del versículo original que decía amar a tu prójimo. No, él no lo dejó ahí la ley, como a ti mismo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y léete el original que decía la ley de Dios. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué agregaron ellos? Démosle un aplauso. Aborrecerás a tus enemigos. Esto fue lo que ellos agregaron. Pregunta, ¿y por qué agregaron eso? Cuando en la ley decía, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. ¿Dónde? Los reto a que lea los 5 libros del Pentateuco y toda la ley, si usted quiere. Está resumida ahí. Búsqueme cuando Jesús dijo, cuando Dios dijo, entre los 613 mandamientos,
odia, aborrece, rechaza, repulsa a tus enemigos. Búsquemelo. Si yo tuviera el tiempo en Éxodo 23, no lo tengo, se amplía el comportamiento de una persona con sus enemigos. Jesús mismo dijo cómo tratar a nuestros enemigos, a tal punto que ahí en Éxodo 23, léalo en su casa, si usted encontrara un buey perdido, usted andaba por la calle y se encontró con el buey de la hermana fulanita que usted no quiere saber de ella, y usted ve y le ve el sello y dice, ¡wow! Ese es de la hermana tal, que se pierda ese burro. Porque como él debía odiar a sus enemigos, la ley decía, no, sin vergüenza, agarre ese buey que está suelto y perdido y vaya y tóquele la puerta a la hermana fulanita de tal y dígale, se te perdió el burro, lo encontré, que Dios te bendiga, shalom. Eso hacía el real discípulo de la ley, el que amaba y obedecía la ley. Jesús se la puso en China. ¿De dónde sacaron ustedes ese invento? Esa adición, ese agregarle a la palabra de Dios, el que aborrece a tus enemigos. Pero vamos a pensar, ¿enemigos personales o nacionales? Mire, si fuera enemigos nacionales, ¿sabe lo que haríamos? Vaciaríamos las cárceles. Como vamos a amar a nuestros enemigos, suelten la cárcel, suelten a esa gente, porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. El Señor está hablando de algo personal. A esos es que Él le está hablando. ¿Qué soy yo, manso o cimarrón? ¿De qué bando soy yo? ¿De la audiencia o de los rojos? Pero ese agregar, quitar, torcer a la palabra no era solamente de los judíos. Lo han hecho muchos creyentes hoy. Muchísimos creyentes. Señores, nosotros somos buenísimos para inventar teología, inventar ideologías, inventar doctrinas, con tal de acomodarla a lo que yo creo que es lo correcto de una manera increíble. Y tomamos la palabra de Dios que no dijo eso, ni habló de eso, y lo hacemos nosotros una ley. Y yo he mencionado esto muchísimo. ¿Dónde decía la ley que el secarse con blower era pecado? Nunca vi un blower en la Biblia. Sin embargo, yo me lo creí cuando me lo dijeron los discipuladores míos. No, tú no puedes seguir ese relajito. Te estás secándote el pelo y ese pelo largo. Ya, de inmediato. Ya eso entraba ahí. Mucha gente justifica estos versículos. ¿Y sabe lo que dicen? Miren uno bueno, clásico. ¿Eso dónde está escrito? En Mateo. No. Mateo, eso es para los judíos. Entonces no vamos a obedecer este mandato del Señor. En el capítulo 5, versículo 43, de yo amar a mis enemigos y amar a mis amigos. Lo voy a echar a un lado porque eso es para los judíos. El evangelio de Mateo es dirigido a los judíos. Entonces no me aplica a mí. Ahí no te aplica, ¿no? Pero los pasajes de salvación sí te aplican. Entonces, nosotros somos los que elegimos qué aplica y qué no aplica para mí. Para que se ajuste a lo que yo creo y como me criaron. Si me criaron como bautista, si esto no cuadra con lo que los bautistas creen, ya no, ya sí, eso no es para mí, eso es para los otros, eso es para los pentecostales, o para los metodistas o presbiterianos, no para nosotros. Qué tremendo somos, torciendo y arreglando y ajustando para que cuadre con lo mío. Somos terribles. Esa es la humanidad caída. El hombre. Otro ejemplo mejorcito. Yo creo que esto es para el reino milenial. O sea, que yo voy a llegar a amar a mis enemigos, así como dice que va a reposar en el reino milenial, va a reposar el buey, el león con el cordero, y no va a haber fricción y el león se va a comer la oveja. Este versículo es durante el reino milenial. Señores, ¿cómo forzamos las escrituras? Qué increíbles somos. Por eso Jesús tiene que subirle la barra a sus discípulos. Decir, ¿de dónde sacaron estos fariseos esto? Cuando yo he dicho en la palabra, este mandamiento no es para mí, es que ellos no podían cumplirlo. Entonces, como yo no puedo cumplirlo, lo voy a forzar. Lo voy a adaptar. Hacerle un upgrade que se acomode a lo que yo pienso. Incluso, me voy más lejos. Hay comentaristas serios
que incluso en su lucha por entender esto, es difícil este pasaje. Iglesia, ¿es difícil? ¿Sí o no? Porque ya ahora vimos que sí, que el mandato es amar a tus enemigos y amar a tus amigos. Así que a los que están contigo y a los que no están contigo, a los que se oponen a ti, te hablan de ti, te hacen la contra, te ponen el pie, quieren que tú te vayas de boca, quieren que tú fracases, hacen todo con tal de destruirte a ti y a tu familia. A esos, ve y ámalos. A esos. Pero no es más fácil. No, eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué hacen algunos comentaristas para poder ajustar esto un poco? Ellos han querido destacar las palabras en griego, porque son increíbles citando el griego, para la palabra amor, cuando él dice, ama a tus enemigos. Como no es la palabra eros, como no es la palabra fileo, como no es la palabra storge, entonces ese amor no es del corazón. Es un amor de la mente y la voluntad. Oiga lo que han hecho. Tomar el amor verdadero de Dios, el amor real de Dios, y ponerlo en una actitud de mente y de corazón. Entonces ellos justifican, estos dicen, ese no es el amor eros. El amor eros es el amor que yo le tengo a una esposa o a un esposo. El amor storge es el amor de amistad que yo tengo con amigos aquí o amigas. Y el amor fileo es el amor de hermano, filial, de ahí sale la palabra filial. Como no es ninguno de estos tres, entonces esto tiene que ser algo que tiene que ver con la actitud de la mente y la voluntad, que no tiene que ser necesariamente una actitud de mi corazón. Y eso a mí se me cae rapidito. Le voy a decir por qué. Señores, desde que empezamos el capítulo 5, ¿a dónde se está enfrentando Jesús? ¿Con qué? Con el corazón mío. Y cuando me dijo, Martín, ¿oíste que fue dicho que no matarás? Déjame ver tu corazoncito. Uy, yo estoy viendo odio ahí. Yo estoy viendo que tú no quieres saber de la hermana tal o del hermano tal. Y lo estoy viendo clarito porque yo miro los corazones. Te la voy a subir la barra. No es solamente que tú no lo vas a matar. No, yo no lo he matado. No, ganas no te han faltado. Y deseo no te han sobrado para que él se muera o Dios se lo lleve. Llévatelo, Señor, a tu presencia o llévatelo. Yo digo que del momento que pensaste eso, lo mataste en tu corazón. Y él no adulterarás. Es un problema físico de relaciones sexuales. Ya está en el corazón. Entonces, si hasta ahora, todo el capítulo 5, Jesús está mirando nuestros corazones y examinándolo, ahora no, ahora es de la mente y la voluntad. Un tonto cree eso. ¿Y por qué no lo podían entender estos? Yo creo que los discípulos se miraron unos con otros. Cuidado si lo de la audiencia aún hasta lo abucharon, porque lo encontraron muy difícil eso. ¿Cómo así? ¿A los enemigos? No puede ser. ¿Qué es lo que él está diciendo? Porque ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque ese amor que habla ahí, si usted lo busca en el original, es un amor ágape. El cuarto amor que aparece en las Escrituras. Y ese, ¿sabe lo que es? Hay hasta un himno que se llama así. Oh amor de Dios. Gracias. Oh amor de Dios. Ese amor solamente lo puede tener una persona que sea hijo suyo. ¿Por qué? Porque como él dice, si sois de los míos, no va a ser difícil ese amor. ¿Sabe por qué, Martín? Porque cuando el Espíritu Santo te selló, el amor que puso en ti es el amor agapao, ágape. El que tiene capacidad de amar a todos, sin prejuicio, sin clasificación, sin omitir nada, sin agregar nada,
simple y llanamente lo amo, porque de tal manera agapao Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor solo lo da Dios y el Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta: ¿lo tiene usted? Ojo, si este amor no está presente en su vida, déjeme darle una mala y una buena. Voy a empezar con la mala, como ustedes siempre me piden. Si usted no tiene este tipo de amor, como dice la Biblia, Primera de Juan, el que no ama así, no es de Dios. En pocas palabras, usted no es salvo. Usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, que es el que te lleva a amar así. Y la buena, que si no lo tiene, está a tiempo todavía hoy de arrepentirse y decirle: Señor, yo he vivido una religión, pero no una relación personal contigo, y dependiendo del Espíritu Santo en mi vida. Aquí hay personas que han sido dañadas por alguien. Lo han puesto a sufrir a usted. A mí también. ¿Qué me pide Dios hoy? Martín, si tú eres real, tú sabes que tú debes vivir para el prójimo, como dijo Séneca. Vive para tu prójimo si quieres vivir para Dios. Es que, pastor, a mí no me importa amar el mundo entero, menos a la hermana. Sea usted mismo el jurado. Examínate, como dice la Biblia, examina tu corazón tú misma o tú mismo. Arriba y abajo, examinemos nuestros corazones y decir: déjame ver cómo yo estoy. ¿Quiénes son mis enemigos? Los que me odian, los que me rechazan, los que han peleado conmigo, los que me ultrajaron, los que me insultaron, los que me rechazaron, los que me maltrataron, los que me abucharon, los que me criticaron, los que me acusaron. Esos son mis enemigos. Y Jesús me dice: ve y ámalos. Si eres hijo mío, si por tu sangre corre la sangre de Cristo, que te liberó para salvación, también te va a dar poder para amar a los que te han hecho daño. No, agapate tus enemigos con amor sacrificial. Qué difícil, Señor. Pero llegamos al punto final. ¿Puede usted ver la reacción de los discípulos? Mirándose la cara unos con otros, pensativos, analizando y revisando sus propios corazones, diciendo: wow, y yo creía que nada más eran los judíos que yo tenía que amar. Y ahora los samaritanos, también a los samaritanos. ¿Se acuerdan del abogado joven? Yo le dije que lo traía de nuevo la historia para concluir. Ese abogado joven le hizo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y creo que fue genuina su pregunta. Por eso Jesús genuinamente le contestó. Y le dijo: te voy a contestar con una parábola, con una historia. Había un samaritano que iba camino a su tierra y fue golpeado, saqueado, maltratado, abusado por unos maleantes y fue dado como muerto. Y por su lado pasó un buen levita, uno de la tribu de Leví, los religiosos de Israel, los que guiaban al pueblo a adorar a su Dios. Y le pasó por el lado: no puedo, voy para la iglesia. Y vino otro, y usted sabe la historia, y le pasó y lo vio: no puedo, es que mira, tengo un appointment en el trabajo, yo no puedo. Y dice que de repente apareció uno, lo peor de lo peor, de los enemigos de Dios. Y dice que la historia, que él lo vio y su corazón lo amó. Esto no era normal. Judío, samaritano, samaritano, judío. Esto era odio todo el tiempo, rechazo, enemistad, lejanía. Dice que lo levantó, lo curó, lo llevó, lavó sus heridas y por todo lo bici que tuviera, lo llevó a un hotelito, a una posada, y le dijo al mesonero: mira, él no tiene ni un chele, pero si él, te voy a dejar esto, 1,000 pesos. Si él gasta más que eso, cuando yo venga de vuelta, yo te lo pago.
Y el Señor le dice al abogado, ¿quién es el prójimo? ¿Qué iba a contestar el abogadito? Léalo en su casa. Porque le contestó. Y entendió claramente esto que estamos hablando en esta mañana. Que Dios nos ayude a nosotros hoy y mañana y el resto de nuestros días a amar con este tipo de amor. ¿Por qué lo hizo este hombre? Si ese hombre no le servía para nada. Al contrario, le iba a costar de su bolsillo incluso, de su tiempo familiar le iba a costar. Sin embargo, oh amor de Dios, la inmensidad, se movió a hacer misericordia. La semana pasada yo le mencioné algo, una frase, que no le mencioné al autor, que fue San Agustín, que dijo, por eso el Señor terminó así. ¿Ustedes quieren pagar bien por bien? O sea, tú quieres invitar a comer lo que te invitan a comer. Tú quieres regalarle el día de Navidad a lo que te regalan el día de Navidad. Bien por bien. Eso es humano. Eso es de nosotros. Pero cuando tú pagas mal por bien a alguien que te hizo un bien y tú le pagas con un mal, eso es diabólico, satánico. Pero pagar bien por un mal que te han hecho, eso viene de Dios. Ese tiene el Espíritu de Dios en él. Ese es un discípulo de letras rojas, definitivamente. Aquí hay tres tipos de creyentes, tres. Yo sé que los reformados tienen otro punto de vista. Yo veo claramente estos tres. Ellos ven dos, pero lo voy a soltar. Número uno, como dice Pablo, el hombre natural, el que no percibe las cosas de Dios. Ese hombre es un inconverso. Ese no conoce el Espíritu de Dios. Ese no es creyente. Y aquí hay hombres que son naturales, aunque estén viniendo a la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus frutos. Hello. No dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Y especialmente en este tema, tú no ves la reacción de ellos cuando hay alguien que lo toca, ya automáticamente cruz y para afuera. Ese es el hombre natural. Pero hay uno, el hombre carnal, que es el que me sacan los reformados de la ecuación. Hay creyentes que todavía son bebés en Cristo. Ya conocieron a Jesús, pero están en el proceso de crecer, aprender, hacer ajustes en su vida. Y eso toma diferente tiempo a algunos. No seamos prontos para decir, eso no es un hijo de Dios porque no está dando fruto. ¿Qué tiempo tiene el Señor? 6 meses, 1 año, 2 años. Hay gente que le toma 6 meses a lo que otro le toma 2 años. ¿Quién soy yo para medir el crecimiento espiritual de una persona? Yo no soy nadie. Dios los conoce. Y el tercero es el hombre espiritual. ¿Y cuáles son esos, pastor? Lo que sí realmente este tipo de enseñanza pueden recibirla, pueden procesarla y decirle al Señor dos cosas. Gracias, Señor, porque eso es lo que yo he hecho durante todo este tiempo en mi vida contigo, o en los últimos años contigo. Gracias porque hace 2 años yo entendí que yo era un hombre natural o era un hombre carnal, pero ya yo voy dando pasos de madurez en mi fe en Cristo y ya dependo cada vez más, no solamente de la palabra, sino del Espíritu Santo. Pero yo también puedo decir, esto ha sido difícil para mí, pero yo me arrepiento hoy y yo te pido que me ayude a arreglar eso. ¿Y cómo se arregla? Yo te lo he visto. Vaya corriendo a arreglarse con el hermano. Eso no es de que yo me arreglé contigo, Dios, y ya la hermana yo la perdoné. Y ya yo no tengo ningún problema con la hermana. Pero tú y yo arreglamos eso. Qué lindo, ¿ah? ¿Qué hizo Zaqueo? Salió corriendo. Sí, yo pequé. Y yo le robé a la gente y lo engañé. Pero ahora voy a correr hacia ellos. Y le voy a pagar 4 veces lo que le robé. ¡Pum! Se convirtió Zaqueo. Y empezó a caminar en la verdad. Señores, esta serie al Rojo Vivo está agotando a los 2 pastores. Física, emocional y yo creo que aún espiritual, porque nos está estrechando de tal manera
que aquí se acabó el relajito de venir a la religión evangélica o bautista a cumplir. Venía el domingo a tomarme el café con el pastor, a tomarme el café en Aroma Real. Hermanito. Y seguimos y entrándonos por aquí, saliéndonos por aquí, y ningún cambio. Eso es peligroso. Y no solamente es peligroso, es un indicador de algo. Que si de esto se deriva la madurez cristiana, no perfectos, como dice al final, para que seáis perfectos. Perfecto es completos, no es perfecto de perfección en poder, perfectos en santidad, no. Perfectos en amor, diga amor. Eso es lo que busca el Señor de mí, que yo sea completo en amor, no solamente amando a los que me aman, sino también a los que me odian. Pastor, yo me voy para la casa con algo imposible para mí. Esto es imposible. ¿Sabe cómo es imposible? A menos que haya una condición, que usted haya muerto. Recuérdense la semana pasada, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Sabe lo que nos está pidiendo? Morir a nosotros. Ay, qué vergüenza me va a dar morir a mí mismo. Y yo que soy dominicano, chileno, argentino, y va en el orden correcto. Venezolano, colombiano, puertorriqueño. Debo morir a mí para que esto se pueda cumplir. No puedes sentarte a escuchar el sermón del monte. No puedes leer las palabras rojo vivo a menos que Dios te pida algo. Martín, tienes que morir. Si no mueres, todo esto será muy difícil para ti, imposible. Oramos a nuestro Dios. Padre, no solamente yo, sino algunos aquí. Tú le has hablado en las últimas semanas, de una manera u otra. Padre, yo te pido de corazón que nos ayude a entender que esto solamente es posible a los que realmente son hijos de Dios, genuinos, reales, que son de letras rojas, que no somos de la multitud, que no somos de la audiencia, que por difícil que sean estas enseñanzas y batallemos con ellas, estamos luchando para poder cumplirla. Y que llegue un momento en nuestra vida que ya sea natural, como fue en ti, el responder de esta manera. Que cuando se opusieron, te atacaron, te abofetearon, tú le amaste de tal manera, así como amaste a Judas, aún hasta el final. Sabiendo tú que era uno que te iba a entregar, que era tu enemigo, aún así dice tu palabra que lo amaste hasta el final. Oh Señor, tu palabra es dura hoy, como ha sido en estas últimas semanas, pero te pido que realmente dé un fruto entre nosotros para seguir avanzando el reino de Dios. Te lo pido, Señor, junto con un grupo de hermanos, en el único nombre que puede lograr esto en mi vida, Jesús de Nazaret, porque me modeló, y el Espíritu Santo, porque me empoderó para tener victoria en estas cosas, para llevarme a la perfección de mi amor, a todos, amigos y enemigos, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.